Su historia es bastante oscura y triste. Los castrati, o castrato, en singular, eran niños cantores sometidos a la operación de castración, en la que se eliminan los testículos para no producir hormonas sexuales masculinas, para conseguir que estos conservaran su voz aguda a la hora de entonar melodías. A pesar de que la época dorada de los castrati fue hacia el siglo XVII, gracias al tremendo éxito por toda Europa de la ópera y sus protagonistas, la castración debida a fines artísticos se remonta incluso al año 400 después de Cristo. Esta fecha es la que se considera como punto de origen de la castración, con la idea de fomentar voces delicadas como las de una mujer con la presencia física de un hombre. De hecho, los eunucos hacían a veces de animadores de emperadores y emperatrices del antiguo Imperio Romano gracias a sus delicadas voces. En este video conoceremos la impactante historia de los castrati, los niños que le cortaban los genitales para mantener su talento musical. La idea de crear castrati surgió durante el siglo XVI en Roma, cuando el Papa prohibió que las mujeres cantaran en las iglesias y en los escenarios. Eran hombres capaces de cantar con una tonalidad muy aguda, cuyas voces acabarían siendo objeto de veneración gracias a la combinación antinatural de tono y potencia, al emitirse las notas altas de un muchacho preadolescente desde los pulmones de un adulto. El resultado, según comentaban los contemporáneos, era mágico y extrañamente incorpóreo. Durante la época barroca fueron equivalentes a las grandes estrellas de pop que tenemos actualmente. Sin embargo, para poder gozar de esta fama, además de ser unos talentosos cantantes, tenían que pagar un tributo muy preciado: sus testículos. Los niños que quisieran conservar su canto agudo durante los años barrocos tenían que someterse a una operación quirúrgica, llamada orquidectomía. Esta intervención suponía la amputación de los testículos, a fin de no poder producir hormonas sexuales masculinas, responsables, entre otras cosas, del cambio de voz durante la adolescencia. Se estima que unos 4.000 niños eran castrados anualmente al servicio del arte, durante la década de 1720 y 1730. Para que fuese efectiva, la castración debía realizarse entre los 8 y 12 años de edad. La ópera italiana tuvo una gran popularidad en Europa del siglo XVII, lo que generó el repentino aumento internacional de la demanda. Al niño italiano, que nacía con una voz prometedora, lo llevaban al local de un barbero cirujano en los barrios bajos, lo drogaban con opio y lo metían en un baño con agua caliente. El experto cortaba los conductos que desembocan en los testículos, que se atrofiaban con el tiempo. Muchas familias humildes sometían a sus niños a esta barbarie para que pudiesen ganar un buen sustento y así poder sacarles de la pobreza. Sin embargo, otros jóvenes pedían voluntariamente ser castrados a fin de preservar su angelical voz. El resultado de esta práctica, tan alejada de la ética, era una voz espectacular que aunaba la dulzura de un niño y la potencia de un adulto. Para las mujeres de la alta sociedad europea, los castratis eran un ícono sexual. Anécdotas e historias sobre su contracepción y mayor resistencia decían que estos podían centrarse por completo en el deseo de la mujer, que poco importaba para muchos hombres de la época. Entre los castrati más famosos destacaron Nicolini, Serenino, Caffarelli, Salimbeni, entre otros, pero el más famoso de todos fue Carlo Brocchi, conocido popularmente como Farinelli. Su castración, según versiones oficiales, se debió a que cuando era niño sufrió un accidente con un caballo. Se convertiría en leyenda gracias a la increíble voz que adquirió durante largos años de aprendizaje, bajo la instrucción de Nicola Porpora. Todo el mundo se agolpaba para verle, no solo en Italia, donde sería conocido como Il Ragazzo o El Muchacho, sino también en Viena, Londres y España, donde acabó residiendo 25 años bajo el mandato del rey Felipe V, al que cantaba todas las noches para curarle de la fuerte depresión que sufría. Ya en el siglo XIX, la voz de los castrati fue erradicada de los escenarios, que decidieron incluir la figura de la mujer.
pero esta permaneció en el ámbito religioso. En 1878, el Papa León XIII prohibió la contratación de nuevos castrati por parte de la Iglesia, excepto en la Capilla Sixtina y en algunas otras basílicas papales en Roma, donde los castrati pudieron quedarse. El último castrato sixtino fue Alessandro Morecci, que permaneció en el coro del Vaticano como solista hasta 1898, hasta que fue nombrado director del mismo, compaginando su faceta de cantante y dirección, un trabajo que mantendría hasta su retiro en 1913. Fue el único castrato del que se tienen grabaciones. Moriría en la más absoluta soledad en 1922 a los 64 años de edad. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la película belga del año 1994 titulada Farinelli, el castrado, dirigida por Gerard Corbiau y protagonizada por Stefano Dionisi. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.